Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e... Bueno, yo soy Amparo, viajo desde Valencia a Madrid con bastante frecuencia, cada 15 días, a ver a mi pareja, y normalmente lo he hecho siempre como pasajera, pero hace unos días que me lancé a coger el coche. Metto carbone e follia, se mi rilasso, collasso. Mira, llevo un año en realidad, y previamente hacía un año que lo había oído, pero me parecía así como... Y como no lo necesitaba, un poquito de miedo y un poquito que no lo necesitaba, cuando ya empecé a viajar en autobús, que me parecía muy tedioso, demasiado tiempo y más caro, pues decidí que me iba a meter en la página a ver qué pasaba. Y la gente es que es muy agradable, hay gente menos habladora o que está cansada porque se ha ido de fiesta y se duerme y no te da conversación. Pero bueno, yo he encontrado gente majísima y he hecho amistad. He hecho una bonita amistad con un par de personas que luego hablamos y nos vemos y está muy bien. Inicialmente es por economizar, luego te das cuenta de que te enriquece un montón. Pues es una manera muchísimo más barata y la verdad muy cómoda y divertida de poder viajar. Este va a ser el tercer viaje que hago. Y nada, la verdad es que la experiencia ha sido siempre estupenda. Una amiga que lo hacía, entonces un día tenía que viajar a Madrid, estábamos comentando que el tren era carísimo y me lo comentó, lo probé y ya está, ahora ya siempre viajo así. Esto me suele costar entre 15 y 20 euros por viaje. El tren pueden ser alrededor de los 80 euros y el autobús alrededor de los 30. Iba con mis niños, pues que le daba una seguridad tremenda. Claro. O sea, una mujer de más de 40 años con dos críos en el coche y dice, bueno, yo voy seguro porque no hay ningún problema. Pero mi hija, por ejemplo, no le apetecía nada ni le hacía ninguna gracia que me fuera así. La verdad es que al principio sí, te para un poquito. Pero una vez lo pruebas está muy bien. Una amiga mía lo hacía normalmente, ella también comparte casa con el tema de couchsurfing. Y bueno, pues un día ella dio de alta el viaje, yo fui con ella y bueno, pues así me enteré. Alguno hay que, pues o que no llega a su hora o que pide coche y luego no aparece. Generalmente la gente pues cumple y es puntual. A veces tienes alguno que se duerme, pero oye, tampoco hay que hablar obligatoriamente de nada y oye, lo que vaya surgiendo. La experiencia así en general yo creo que es muy buena y sobre todo en estos tiempos. Yo llevo desde hace 4 meses más o menos. También miré por internet y me surgió y digo pues a la aventura. Y la verdad que la primera vez fue una pasada. Yo creo que las mejores. Una vez ya empiezas a viajar ya le coges mucha confianza. Yo la verdad es que gente pues muy normal. Vine con ella también en el camino de para aquí para Valencia y era mi primera vez, así que por internet buscando cosas baratitas y me encontré esto. Que vi que era una chica así mayor, que tenía niños, digo, vale, me fío. La primera vez pues sí que te da un poquito de cosa por el tema este de que no conoces, no sabes cómo es, pero ya viéndolo, conoces gente, sale barato, es muy bien, es una iniciativa bastante buena. Estás un poco loca y no sabes con quién te metes en el coche. Pues yo confío, con gente normal. Ritmo e vitalità.